RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, amigos que nos ven y nos escuchan por RCR, la red de comunicación regional, la red que comunica Unial Perú. Les saluda Franz Portugal con nuestro programa Perú 2030, hoy día sábado 19 de octubre del 2024, ¿no? Que presentamos nuestra edición 389 de nuestros programas. Estamos de aniversario, como lo habíamos indicado la semana pasada, ¿no? Estamos cumpliendo 8 años de edición continua, ¿no? Y como decimos siempre, debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones en el marco de la Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Un sábado 28 de octubre del año 2016, ¿no? Hace 8 años nació el programa Perú 2030, ¿no? El único programa dedicado a la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública y el desarrollo regional y local en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? En su primera etapa, Perú 2030, salió por las ondas de Radio Santa Rosa, y en su segunda etapa, ¿no? Ha continuado, pero esta vez vía RCR, la red que comunica Unial Perú, esta vez en un medio de comunicación de multiplataforma, radio, televisión y redes sociales, ¿no? Y por supuesto estamos muy agradecidos, nuestro reconocimiento a la gerencia de RCR, a Carlos Cabrera, que nos ha permitido llegar a la gran audiencia que tiene RCR a nivel nacional. El programa lo iniciamos bajo la producción de Javier Cárdenas, ¿no? Un saludo a Javier, que siempre nos ve y nos escucha. Luego se incorporó Rosana Gutiérrez en la producción, pues hasta el momento de la pandemia, ¿no? En la que obviamente todos tuvimos que variar la forma como hemos venido trabajando. Y nuestro panel, ¿no? Estuvo conformado por Otoniel Velasco. Un saludo, Otoniel, un abrazo. Ya está en sus cuarteles de invierno, ¿no? Y se incorporó también, pues, Manuel Ernesto Bernales Alvarado, como le gusta que le digan, así completo, ¿no? Y posteriormente a Ricardo Vázquez, que debe estar llegando de Chorrillos de entre breves instantes, ¿no? Bueno, a todos nuestro agradecimiento por sus contribuciones al crecimiento y desarrollo de Perú 2030 en estos 8 años. No ha sido una tarea fácil, bueno, tampoco nunca pensamos, estamos acá con Ernesto Bernales, nunca pensamos, Manolo, llegar tantos años, ¿no? Así es, y la clave ha sido, para mí al menos, yo pienso que para todos la clave ha sido tener un esfuerzo, primero una disciplina, ¿no? Porque esto hay que prepararlo, y yo te admiro porque nunca vienes a improvisar, sino que siempre traes todo escrito. Eso es una cosa muy importante que tienen que saber las personas que siguen el programa y otros más. Y en segundo lugar, porque dentro de una orientación, a mí no me gusta usar la palabra progresista porque está desprestigiada, pero ya no sé ni cómo decirlo, ¿no? Que busque el cambio dentro de democracia, un criterio pluralista, ¿no? Un criterio pluralista. Eso es muy importante porque no pretendemos comulgar con las mismas ideas como si fuese religión. Lo que queremos es un mundo mejor. Así es. Para no hablar de progresista. Queremos un mundo mejor, ¿no? Nosotros estamos acá porque queremos un mundo mejor, ¿no es cierto? Así ¿Para es. quién? Para nuestras futuras generaciones, para el bienestar del país. Ese es ahora nuestro norte.
Bien, antes de empezar con nuestro programa, como siempre, vamos a informar sobre el último número de Apuntes a Lápiz que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna, ¿no? El título de portada de este número último fue La lucha continúa, con foto del paro nacional y con el subtítulo Que se vayan todos. Hemos publicado aquí en este número un artículo que le hemos denominado La nueva calle habla, que da cuenta de los nuevos protagonistas del paro y las movilizaciones, ¿no? Además trae interesantes artículos sobre la coyuntura nacional. Pero antes de entrar a nuestro debate de hoy día, porque hemos señalado que hoy día vamos a analizar qué está pasando en el país, ¿no? Estamos en una coyuntura crítica, ese es el tema de hoy día, y vamos a comentar los últimos acontecimientos para ver qué está pasando en el país, porque hay hechos que se han suscitado de manera veloz en este último periodo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestra mesa central. Ya retornamos con Perú 2030. Interrumpimos la pausa comercial para presentarte TV 360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV 360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. ¿Cómo obtener la certificación de 120 horas pedagógicas? Participa en el 15º Congreso Internacional de Educación Encinas 2024 y obtén tu certificación de 120 horas pedagógicas. Sigue estos sencillos pasos. Inscríbete. Regístrate en el Congreso a través del siguiente link: bit.ly/Encinas 2024 o escaneando este QR. Realiza el pago. Paga el valor correspondiente en el BCP usando los siguientes canales: cuenta corriente en soles 193 170 93 16-0-17, código interbancario 002-193-001 70 93 16 017-18. Opciones de pago. Ventanilla del BCP. Indica la cuenta corriente en soles. Agente BCP. Código 0900. App. Web BCP. Pago de servicio. Nombre de la institución. Capacitación docente. App. Web de cualquier otro banco. Transferencia interbancaria. Envía el voucher o comprobante de pago con tus datos, nombre, apellido y número de documento de identidad a WhatsApp 920-376-446. Correo electrónico congresoencinas@derrama.org.pe. Participa en el Congreso. Asiste los 3 días del Congreso, del 23 al 25 de octubre. Completa el ensayo. Ingresa a la plataforma del Congreso y escribe un breve texto de 200 palabras sobre cómo lo tratado en nuestro evento mejorará tu práctica docente. Confirmación. Si cumpliste con todos los requisitos, recibirás un correo electrónico de confirmación con tu certificación. Para más información, contáctanos. WhatsApp 920-376-446, teléfono 640-0525 o al correo electrónico congresoencinas@derrama.org.pe. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tus habilidades y obtener una certificación reconocida. Sigamos con Perú 2030. Bueno, ya está pues el equipo central de Perú 2030 en pleno aquí en nuestro programa. Está Ricardo Vázquez. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, Franz, Manolo y amigos. Bienvenido al 8º aniversario. Y Bienvenido. obviamente vamos a escuchar una breve introito, ¿no? Respecto a los 8 años de trabajo. Hemos pasado por varias discusiones. Bueno, acá han venido ministros, dirigentes sindicales, han venido todos los sectores. Ha estado acá el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Estuvo el presidente de
el Poder Judicial en ese tiempo, ¿no? O sea, acá hemos sido plurales, democráticos, hemos invitado a todos los sectores y han opinado, ¿no? Y analizado y discutido sobre los problemas del país, ¿no? Ricardo. ¿Qué tal, Franz? ¿Qué tal, Manolo y amigos? Han sido 8 años terribles, ¿no? Yo creo que los fenómenos naturales que nos han golpeado no nos han dejado tanta huella y tanto daño como los fenómenos políticos, que han sido terribles. Hemos tenido en estos 8 años bien vividos y bien sufridos, quiero decir, 6 presidentes, hemos tenido 2 grandes fenómenos de la naturaleza, el fenómeno del Niño y el fenómeno, el famoso ciclón que nos azotó, pero además hemos tenido la tragedia del COVID, que evidenció que estábamos en pésimas condiciones para poder enfrentar daños a la salud masivos y que desgraciadamente nos colocó en aquella época en el primer lugar en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, en declaración del 27 de agosto del 2020, como el país con más mortalidad en el mundo por COVID. Le habíamos peleado duramente el puesto a Bélgica, pero lo logramos superar y nos convertimos en el país que tenía más cantidad de muertos y de enfermos contagiados por COVID, con una capacidad de salud desastrosa para poder enfrentarlo. Y bueno, el problema político tenía que ver con la absoluta desestructuración de la lógica de gobierno equilibrado, de separación de poderes, de equilibrio de poderes, etcétera, con un avasallamiento de mayorías parlamentarias que aniquilaron cualquier forma de gobierno coherente durante todo este tiempo y que se dedicaron a liquidar presidentes y gobiernos. Esa ha sido nuestra historia en estos 8 años, pero más sufriéndola que viviéndola, ¿no? Manolo. Yo quiero subrayar un asunto. En la introducción del programa, desde el comienzo, se habla de temas que no han sido suficientemente tratados de una manera sistemática en el país. La gran virtud de este programa y de su promotor y fundador, Franz, es que plantea desde el comienzo temas claves que no tienen una solución segura ni definitiva hasta hoy. Entonces, miren, si alguien quisiera enterarse cómo han ido cambiando las apreciaciones y las decisiones y los intentos de mejoramiento de la descentralización, del funcionamiento de los gobiernos regionales, de proyectos importantes en las regiones, y también de ver el país desde las regiones, con sus invitados y con la presentación de los temas, tendría que tener una videoteca de estos 8 años y tendría una información sumamente valiosa que no la tiene de otra manera. Creo que esto es un aporte que hay que subrayar y que hay que continuar. Por mi parte, yo estoy dejando paso a que otras personas profundicen en aspectos, digamos, técnico-legales de los asuntos de los gobiernos departamentales, de las municipalidades, y yo me estoy orientando por el hecho de tener también otra preocupación que es acogida también aquí en la red de comunicación regional, por lo que llamaría la geopolítica interna del Perú, como si hubiesen varias, y de hecho así en ese talante, en ese criterio, quiero seguir colaborando y muy honrado con gente que tiene mucha mayor capacidad que yo para los análisis concretos de la coyuntura con sentido de futuro. Esa sería mi primera reflexión, estimados amigos. Sí. Como no, la geopolítica, creo que apuntaste muy bien, Manolo, en crear tu programa de geopolítica que está llenando un vacío, ¿no? Este es un tema que a veces no se toca, ¿no es cierto? Y que es sumamente importante para el país. Claro,
En RCR, si ustedes entran a la página web www de RCR, van a encontrar los programas grabados de Perú 2030, están ahí disponibles. También está en la página, en el Face de Perú 2030, ponen ahí en el buscador de su Face, pongan Perú 2030 y van a ingresar al Face de Perú, donde están todos los programas grabados, ¿no? Pueden verlos, revisarlos. Hemos tenido un importante debate, 10 programas que hicimos sobre el tema de la agenda regional. Hemos hecho otros 10 programas sobre balance y la descentralización, ¿no? Y son temas donde han participado especialistas como también exgobernadores y gente del interior del país. Perdón, muy bien. Vamos a nuestro tema de hoy día. Estamos frente a una coyuntura crítica en el país. Ese es uno de los temas. Hay que indicar el tema de la coyuntura crítica. Es un tema de discusión amplia en las ciencias políticas, en las ciencias sociales, ¿no? Se dice que una coyuntura crítica se refiere a un periodo de tiempo en el cual se producen cambios profundos y rápidos en el sistema político. Y estos cambios no suelen ser desencadenados por eventos o procesos que alteran significativamente el equilibrio de poder existente, las normas políticas o las instituciones. Una coyuntura crítica representa un momento de transición en el que las opciones de futuro son múltiples y las decisiones que se tomen en ese momento pueden tener consecuencias de largo alcance. Eso nos dice esa discusión. Hay una literatura que se ha producido, inclusive análisis de América Latina, etcétera, ¿no? ¿Y qué lo diferencia de una crisis política, que es una situación de inestabilidad y disfunción aguda en un sistema político en un momento determinado, que también sobre lo cual hemos discutido acá en el programa, pero que tiene que ver más con la legitimidad, ¿no es cierto?, de las instituciones y la polarización social. Pero lo que pasa es que en estas semanas han ocurrido una serie de acontecimientos que están actuando y hay que señalarlo. Yo lo voy a enumerarlos en este momento porque justamente eso vamos a analizar acá. Está el paro nacional indefinido que se ha programado para el 23 de octubre, que pide la derogación de la ley 32.108 y el archivo del proyecto sobre terrorismo urbano, ¿no? Ha habido ya 2 paros de los transportistas, pero ahora se han plegado a los transportistas, a los comerciantes. Ahí dice 230 gremios ante una reunión esta semana, ¿no? Y han suscrito estas organizaciones el paro del 23 de octubre, ¿no? También está la huelga del SUTE, que también ya el SUTE se ha plegado también a la protesta de los transportistas, ¿no?, de los comerciantes, bodegueros, etcétera, que piden pues derecho al trabajo y a la vida, ¿no? El sindicato del SUTEP, como hace un momento en su programa que tiene aquí en RCR, ha anunciado pues todas las medidas de lucha que están desarrollando. También los comerciantes del centro de Lima han formado el Frente de Defensa de Lima, que agrupa a los comerciantes de Mesa Redonda y de los centros comerciales de Lima metropolitana, ¿no? Que han tenido una movilización hacia el Congreso esta semana, que ha congregado a una multitud de gentes, de comerciantes, que han llenado la avenida Bancay y que han logrado llegar al Congreso y los ha atendido el presidente del Congreso y algunos congresistas, ¿no? El día de ayer los estudiantes tanto de la UNI como de San Marcos se han plegado también al paro, han sacado sus pronunciamientos, pero ayer ocurrió un hecho que tengo que comentarla porque yo soy sanmarquino, soy profesor de la Universidad de San Marcos, ¿no? Estábamos en elecciones convocadas por las autoridades, ¿no? Pero ocurre que el Comité Electoral cometió una serie de errores de orden legal, ¿no es cierto? Ha habido tachas de listas,
¿no? Y obviamente esto ha encendido la protesta sobre todo los estudiantes. El día de ayer, se intentó hacer una toma, porque el viernes era el día de votación en San Marcos para elegir la asamblea universitaria, ¿no? Elegir decanos, ¿no es cierto?, y representantes a los consejos de facultad, y también el tercio estudiantil. Bueno, ocurre que el día de ayer los estudiantes que ya habían anunciado que estaban en contra del manejo de de este comité electoral que había llevado a cabo las elecciones. La OMPE también se pronunció en un momento que no estaba de acuerdo, ¿no?, con los cambios que habían hecho al reglamento a último momento, ¿no? Pero se insistió en ello y el día de ayer hubo una movilización estudiantil que intentó hacer una toma de la universidad, ¿no? Los grupos que cuidan ahí de seguridad, ¿no? Al parecer había terceros, así le llaman, ¿no?, que agredieron a los estudiantes, los golpearon y hay heridos, ¿no?, que se ha producido, ¿no? Y obviamente la señora rectora Geri Ramón tiene que dar explicaciones sobre esto. ¿Ha habido matones contratados por la universidad para agredir a los estudiantes? ¿No? Esa es la gran interrogante. Ya la congresista Susel Paredes ha hecho una denuncia a la rectora, ¿no?, por usurpación y lesiones graves, ¿no? Y también hay otra institución ya que también le ha hecho una denuncia penal, ¿no? Va a tener que dar cuenta, hay responsables de esta situación, ¿no? Y que esperamos que eso se resuelva. Obviamente, el pedido actualmente es, primero, la renuncia a ese comité electoral, nuevo comité electoral. O sea, anulación de este proceso electoral y convocar a uno nuevo, con un nuevo comité electoral, una nueva reinscripción de las listas que están postulando los cargos, porque ocurre para la asamblea universitaria que elige al rector, había una sola lista, porque la otra había sido tachada, y era la lista que se dice que está pues de acuerdo con la rectora, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Y un nuevo cronograma electoral, obviamente. Eso tiene que hacerse ya para garantizar unas elecciones democráticas, plurales, como debe ser en nuestra Universidad de San Marcos. Bien, vamos entonces, dicho eso, vamos entonces a los temas que hoy día nos convoca. Yo simplemente he relatado, enumerado una serie de acontecimientos, ¿no? El día de ayer, dice la República, que ha sido un viernes negro para el pacto corrupto. Así dice en plena carátula. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional descartó la demanda de competencias que puso el Congreso, ¿no? La Corte Suprema ha sacado un pronunciamiento, ¿no?, respecto a los fueros del Poder Judicial que el Congreso quiere agredir, ¿no? Se ha elegido a una nueva fiscal de la Nación, que es Dela Espinosa, por si acaso samarquina, ¿no? Ha estudiado ahí su pregrado y su doctorado, ¿no? Y la patinada de la semana, ¿no? ¿Cuál es la patinada de la semana? Que arrestaron pues al falso número 2 del Sendero Luminoso, que era Iván Quispe Palomino, que no lo era, ¿no? Ahí creo que deben rodar cabeza, ¿no? Porque la policía que le hizo patinar al ministro, diciendo que había capturado al mando número 2 del Sendero Luminoso, que no lo era, realmente, yo si fuera ministro del Interior le corto el cuello, pero ni hablar, ¿cómo me va a hacer patinar? Y el Poder Judicial lo ha liberado, ha dicho que se han equivocado, ¿no? Increíble. Bien, vamos entonces con los comentarios para profundizar sobre qué está pasando en el país, si realmente estamos en una coyuntura crítica, ¿no? Porque ya el enfrentamiento entre los sectores que están movilizados y el Congreso está claramente definido, ¿no? Los movilizados no van a dar marcha atrás y el Congreso tampoco dice que va a dar marcha atrás, ¿no? Ha hecho modificación a la ley para decir que algo ha hecho, pero no ha sido aceptado. Así están las cosas. Vamos entonces primero con los comentarios de Manolo Bernales y luego Ricardo Vázquez. Adelante, Manolo. Bueno, estos dos hechos que has reseñado
últimamente, yo los había estado pensando, pero mientras exponías, me ha surgido la siguiente idea, que tiene que ver en parte con lo que estaba pensando antes, pero también con un giro. Mira, elecciones objetadas por la no imparcialidad del jurado en la universidad y toma de universidades, me vino a la mente un salta para atrás. O sea, regresamos a situaciones que ya se debían haber superado tranquilamente en el país. Y eso tiene varias consecuencias. Algunos sectores de la sociedad peruana dicen, muy bien, eso está muy bien, tiene que ser así, pero para muchísimos sectores de la sociedad peruana ya están cansados de eso, porque eso es más o menos lo mismo que sucede en el país en otras cosas. Entonces, hay que hacer lo posible para que los procesos electorales universitarios, de acuerdo a lo que manda la Constitución y las leyes respectivas, se lleven adelante y que no se tenga que caer de nuevo en tomas universitarias. Las tomas universitarias no generan nueva legislación y en concreto las tomas también son un delito, independientemente que se den argumentos compartibles o no compartibles, pero eso es un hecho macizo que hace pensar que regresamos a circunstancias ya bastante dejadas atrás en la vida del país. Y el otro aspecto que has mencionado, esta confrontación entre decisiones del Congreso y esta movilización social, popular, que ya no es la movilización de la clase obrera, es la movilización que expresa otra situación, ¿no? Otra relación de fuerzas, otros actores. Yo no voy a entrar en a profundizar eso. Simplemente hay que hacerle la pregunta que se hizo antaño en el siglo XX era: ¿a dónde llevan esas movilizaciones? Si llevan a una crisis del Estado, a su desbordamiento, como decían. Y la otra pregunta es: ¿por qué hay estas movilizaciones populares? Adelantándome a un análisis, yo quiero enunciar simplemente en forma de pregunta. Este proceso puede llevar a una situación irreversible de crisis estatal, que ya las instituciones que están bastante desgastadas, desprestigiadas, periclitadas, no sean capaces de soportar. ¿Y qué es lo que puede hacer que este desbordamiento popular y esta crisis del Estado institucional profunda lleve a una situación mejor? Repito, es una situación que ya está en un punto de no retorno. Y segundo, si está cerca o si se produce el punto de no retorno, ¿este proceso va a llevar a algo mejor que lo que hay ahora o no? Para mí esas son preguntas sustantivas, porque por todo lo que se viene, el calendario político formal, pero también el calendario real de las movilizaciones en el país. Esas son las preguntas que yo me hago. Ricardo. Sí, bueno, en la lógica de Manolo, yo creo que la pregunta que yo me hago es: ¿cuándo vamos a tener una sociedad que al margen de sus contradicciones duras, firmes, pueda establecer acuerdos básicos de mantención de la contradicción política y la contradicción social? Bueno, la contradicción política es la que está en manos de los políticos. Tenemos situaciones como la de España, por ejemplo, en la que hay contradicciones, casi digo feroces, entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, hay una mantención de statu quo y una mantención de los márgenes de la contradicción que permiten que esto se desarrolle en un espacio constitucional, y que a pesar de los conflictos, de las zancadillas y las peleas, no hay una paralización de la sociedad española ni una paralización del proceso productivo.
hablemos también de Italia, hablemos de Portugal, hablemos de Alemania y de las contradicciones que se generan ahí en el espacio de las reivindicaciones sociales y de la política. El problema es que no tenemos un ejemplo de inestabilidad allá, tenemos ejemplos de inestabilidad acá, y estamos en una situación de inestabilidad que ya tiene por lo menos 20 años en este país, lo cual no quiere decir que añore la etapa del fujimorismo en el cual la estabilidad se consiguió con millones de dólares sobre la mesa, corrompiendo canales de televisión, etc. Esa no es una estabilidad que ni que se desea, ni que es positiva, ni que dura. Hemos tenido una situación en la cual creo que hay responsabilidades. Creo que hay una responsabilidad histórica del fujimorismo. Hace poco dije dos cosas aquí en esta radio. Una de ellas es que el fujimorismo es responsable, y una segunda es que el fujimorismo debe cambiar y convertirse en otra cosa. Propuse en esa discusión que piense en un neofujimorismo, porque el fujimorismo ha sido el causante de la crisis que ocurrió con PPK. PPK intentó una salida a su propia crisis de gobierno hacia adelante, estableciendo pactos, acuerdos, donde salieron videos, etcétera, y tratos. Lo hizo porque había una presión del fujimorismo sobre él por cosas que también salían de la biografía de PPK, ese es otro tema, pero había una situación política que no se podía resolver, que no veía una resolución de otra manera más que entrando a esta espiral y después renunciando. Correcto, el gobierno de Vizcarra fue producto de esa crisis. El gobierno de Vizcarra fue hackeado hasta que vino el salvataje, perdóneseme la palabra, de la pandemia, y eso le permitió cierto margen de estabilidad hasta que, por eso mismo, es vacado. Y Merino de Lama acaba como presidente ungido por el fujimorismo después de que habían vacado el fujimorismo a Vizcarra, fundamentalmente, porque los votos fundamentales eran de ellos. Ante la inestabilidad social no le queda al fujimorismo más posibilidad que aceptar que Merino se vaya, y después de eso se produce el nombramiento de Sagasti, que tampoco es un presidente al que se le admiten amplios juegos, ¿no es cierto?, en el Congreso, etc. Entonces, esa situación nos llevó después a la presión permanente para ganar las elecciones, la no aceptación del triunfo de Castillo. Finalmente, Castillo, producto de sus propios errores y producto de esta cerrada oposición que se reconstruye como una mayoría absoluta, queda en la cárcel, y ese problema ya es historia reciente. Tenemos una situación en la cual un poder ejecutivo y una presidenta Dina Boluarte está completamente cooptada por una mayoría parlamentaria que es una alianza dirigida por el fujimorismo. Entonces, esa crisis es la crisis que se abrió el 2000 con una transformación de las condiciones de dominación del fujimorismo y sus aliados en la escena política. Eso es en lo que estamos en este momento. Y para hacer un poco de historia del día, quiero mencionar dos cosas, Fran, si me permites. En primer lugar, efectivamente, las malas noticias han sido varias. Una de ellas es la de la resolución, mejor dicho, la no resolución en el Tribunal Constitucional de la acción competencial que planteó el Congreso, porque dos de los miembros del JNJ, Inés Tello y Aldo Vázquez, habían planteado una medida cautelar que se las había otorgado al Poder Judicial. Después de que se las otorgó, el Congreso dijo: no señor, el Poder Judicial no tiene nada que ver aquí, este es problema nuestro. Bueno, el TC les ha dicho desde abril hasta acá que no puede resolver porque no tiene los votos suficientes para resolver negativamente al Poder Judicial y a favor del Congreso una acción competencial. Y ahí se quedó, de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ahí se quedó el tema. En consecuencia, queda vigente la medida cautelar de estos magistrados del JNJ y queda entonces
con la puerta cerrada el Congreso para evitar que el Poder Judicial establezca algunas medidas de detención, de pare, de parálisis de estos excesos absolutos, de tratar de... Ricardo, sobre el tema que estás llenando del Tribunal Constitucional, que votó, obviamente, fracasó la demanda al no tener los votos, porque 4 magistrados votaron en contra de este intento de controlar la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y quisieron boicotear la sesión cuando decía votar. Así es. ¿Y quiénes son? Ya que decirlo, la información que tenemos acá de los medios de comunicación es que está pues el magistrado Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez, de los cuales a todos los conozco personalmente, inclusive con uno de ellos he trabajado en el Congreso, ¿no? Pedro Hernández. Los conozco. Sí, nadie lo conoce. Bueno, Pedro Hernández te dice que estos 3 magistrados son los filofujimoristas, ¿no? Que los fujimoristas lo pusieron a ellos, ¿no? O sea, fueron magistrados con los votos del fujimorismo. Pero el primero que se retiró cuando vio que no había el consenso que buscaban para tener la votación favorable, Pedro Hernández agarró sus cosas y se fue de la sesión. No podía cumplir su tarea. Sí. O sea, como en el colegio, no, agarro mi pelota y me voy. Pedrito se fue, ¿no? Se salió. Frente a ello, Gutiérrez, ¿no? Gustavo Gutiérrez, dijo, yo también me voy, ¿no? Y agarró sus chivas y también se fue detrás de Pedro Hernández, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto?, se fue pues Morales. O sea, el intento fue boicotear y quitarle quórum, pero solo fueron 3, no lograron su objetivo. Te explico, en las sentencias puede haber una discusión, hubo una discusión tal vez ahí en sala, pero la sentencia se expresa en un papel firmado. Entonces, en el papel firmado no iban a tener la mayoría que necesitaban. Entonces, sabían ellos eso y ya pues patearon el tablero, se fueron. Felizmente la pelota no era de ellos, ¿no? Si no se hubiesen ido con la pelota y hubiesen parado todo, pero ahí quedó la discusión. No pudieron lograr una sentencia en el sentido de que quería el Congreso. ¿Por qué? Porque no tenían mayoría. Entonces, punto, ahí quedó. Por eso es que el interés de cualquier régimen de controlar la mayoría del TC es fundamental en una lógica de poder, y por eso es que estamos con los aprestos del fujimorismo también en ese sentido. Muy bien, bueno, Manolo planteó varias preguntas, obviamente son grandes preguntas que necesitamos analizarla y ver qué respuestas tenemos, ¿no? Pero el problema de la situación actual es que hay ahorita una situación de enfrentamiento, ¿no es cierto? De un lado están los movilizados que han logrado ir cohesionando alrededor de ellos a varias otras instituciones, a varios otros gremios, ¿cierto? Y que ahora ya no es de Lima, ¿no? Es nacional, ¿no? Ya inclusive en algunos departamentos se han hecho movilizaciones en la misma dirección porque son los mismos problemas, ¿no es cierto?, que han logrado cohesionar a estos sectores, que es el derecho a la vida y al trabajo, ¿no? Ese es el eje, ¿no? Muy diferente a los ejes y movilizaciones del periodo pasado, que fueron de diciembre del 2022 y de enero, febrero, marzo del 2023, que fue pues aplastada a sangre y fuego por el gobierno. Entonces, y este grupo que ha logrado con esto o comenzar a organizarse y dar respuestas con sus movilizaciones, están enfrentados al Congreso y al gobierno, ¿no? La pregunta es, al gobierno, porque obviamente hay responsabilidad por el ministro del Interior frente a las acciones de seguridad ciudadana, ¿no? La pregunta es, al final, alguno de ellos va a vencer. Va a haber un vencedor y un derrotado, como ha ocurrido en el periodo anterior, ¿cierto? Va a haber ese hecho. No sabemos cuánto tiempo demorará
y cómo escalará, ¿no es cierto?, este enfrentamiento. Tenemos en noviembre dos hechos importantes, ¿no? El APEC, que se reúne el 14, 15 y 16, que reúne a gobernantes de Pacífico, ¿no? Pero también tenemos la inauguración del puerto de Chancay, ¿no? Son los temas de agenda importantes e internacionales que tenemos. Eso va a estar afectado, ¿no es cierto? Entonces, acá es analizar estas tendencias que están generando una posible situación, una coyuntura crítica, donde podría ser, como se dice, está acabando un ciclo histórico aquí en el Perú, ¿no? Y va a tener un desenlace y empezaría un nuevo periodo, ¿no? Eso ocurriría, ¿no es cierto? Entonces, estamos, obviamente, hay que analizar y hay especulaciones, ¿no? Sí, pero no es solo en el Perú, ¿no? Si tú ves en Chile, Ecuador, en América del Sur y en otros países también, pero particularmente en nuestra región, no son fenómenos idénticos los que ocurren en cada estado, en cada sociedad. Idénticos no son, pero se parecen muchísimo y hay una tendencia general. Y eso también empieza a manifestarse en las fronteras, porque hay transferencia de movilizaciones y de intereses en las fronteras, en el caso de la frontera del Perú con los países vecinos. Ese es un tema que no se ha estudiado suficientemente, punto uno. Punto dos, estos procesos sociales, digamos, del siglo XXI, que ya no son procesos que se pueden clasificar en la realidad del siglo XX, de clases sociales, clase obrera, campesina, etcétera, porque eso ha sido desbordado por la informalidad y por la ilegalidad. Eso lleva a un punto interesante de desentrañar, y es qué porcentaje de los que se movilizan por estas reivindicaciones, que son hasta ahora reivindicaciones urbanas principalmente, y muy concentradas en Lima y en 2, 3 ciudades, en el Callao también hay que incluir en esto, ¿qué porcentaje de esa gente es votante fujimorista, por ejemplo? Eso no se ha estudiado, no se ha analizado. Y en tercer lugar, hay que tratar de ver las cosas en cuanto a la acción de los otros actores sociales y políticos, y no solo el fujimorismo, porque si no vamos a seguir con esa interpretación univalente que se quiebra, que se desborda. Lo mismo que en otros estados. Hay un gran responsable de las cosas, pero uno ve cómo se movilizan otros, cómo hay otros actores. Esa es para mí la preocupación. Y creo que el factor precipitante, para redondear la idea que quiero compartir con ustedes, para mí el factor precipitante de esto puede ser toda esta crisis institucional, ¿no?, que se desborda y que tiene interpretaciones no solamente técnicas, legales, sino también políticas, ideológicas, fundamentalmente. Basta ver la trayectoria de las publicaciones principales escritas, ya sea República, El Comercio y otros, sino el tema de la inseguridad. Si hay un factor que para mí puede ser el factor precipitante de una eclosión y un desbordamiento social, en el marco de lo que ustedes han estado señalando y tú has señalado. El problema ahí, Manolo, es eso, la inseguridad. La resistencia que podría tener esta movilización, o sea, cuánto puede capaz de resistir frente al gobierno, o sea, en el tiempo, y de crecer en el tiempo. Si resiste en el tiempo y crece, entonces ahí creo que el sistema político va a colapsar. Por eso, pero si es derrotada, pues ya, fíjate, ha anunciado el Premier, ha dicho de que detrás de estas movilizaciones está Movadef y Antauro. Por favor. Están peleando entre ellos. ¿Cómo que, señor Premier Algancén, cómo va a decir eso? Pues, ¿quién le puede creer ese cuento? Ya está gastado,
¿no? Que detrás de ellos está Movadef y Antauro, ¿no? El partido de Antauro se refiere, ¿no? Favores, y a nadie le creía, eso estaba como el periodo de la represión del 22 de diciembre, de primeros meses, eran los ponchos rojos de Bolivia. Pero también los balas Dundum, ¿no? Pero también hay la versión, la he recogido de una fuente militar amiga, que indica que corre el rum de que Chile estaría interesado en exacerbar esto por el problema del muelle de Chancay, etcétera, ¿no? O sea, sí, hay de todo, de lo más disparatado. Pero el problema es que si lo disparatado es ministro, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Así es, efectivamente. Ahora, el Alcancén ha amenazado, lo que tú estabas indicando, ha amenazado a sacar al ejército a la calle, ¿no es cierto? Con lo cual estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Sí, pero hay que ver una cosa, en algunos procesos de conflicto del pasado, como por ejemplo en el tema de Abagua, que marcó bastante, varios años en la vida del país, en el que la figura principal rechazada por otros actores políticos era Alan García y su partido, más que el Fujimori y su partido. Eso ha cambiado. Bueno, ahí el ejército no salió, y yo estuve en la comisión investigadora, hablé con el Estado Mayor junto con otros miembros de la comisión, con todos, no hubo ningún secreto, y el general Silva, que era el comandante de la brigada, nos dijo: ¿cómo voy a sacar al ejército si aquí la mayoría de los que están en el ejército son pobladores, comuneros de esta zona, son Aguajugún, Huampis, etcétera? Entonces simplemente no lo sacó. Y esa característica social del ejército, más que de la marina, pero la marina nos podría llevar a otro asunto que ahorita no quiero entrar, pero esa característica es como decir: sal a enfrentarte con tus parientes, con tus amigos, paisanos. Eso es difícil. Por eso yo pienso que no es así como el fujimorismo tú lo presentas como si fuera la gran causa, ¿no? Es un factor importante, pero no es la gran causa. Hay también que analizar los otros actores, sí, y qué es lo que han hecho. Por eso digo yo, la inseguridad no va a ser el factor causal. Usé la palabra precipitante, ¿no? Un factor precipitante, coadyuvante. Hasta ahí estoy en mi reflexión ahora, ¿no tengo más elementos de juicio. Una cosa interesante, Manolo, fue que vimos, todo el mundo lo vio porque salió en televisión, todos los medios, era que los dirigentes de los transportistas le dijeron a Conita Montoya que ellos se habían votado por Renovación, ¿no? Y que ahora ve que Renovación está en contra de ellos. Sí. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando de un sector que votó por Renovación, no votó por Antauro ni Movadef, ¿no es cierto? Sí, y que ahora se sienten desencantados que a quienes eligieron no lo está defendiendo, ¿no es cierto? Y eso va a traer consecuencias, así es, electorales, ¿no? Las facturas políticas se pagan, no es que quedan ahí nomás porque sí, no. Las facturas se pasan al momento electoral y se pagan, ¿no? Ricardo, quería decir. Ahora que le pregunten al dirigente Ricardo Bernachea, que le hizo el pare al almirante Montoya, que creía que el ciudadano era su grumete o algo así, ¿no? Sus posiciones políticas siempre han sido tremendamente moderadas. Jamás le puedes acusar a él de estar ni siquiera con Antauro, mucho menos con Movadef, que lo que busca pues sus antecedentes en ese sentido. Es un tipo tremendamente moderado. Y yo quería también finalizar ¿sí? cuatro cosas así a nivel de telegrama, como se decía hace 50 años. La ley de crimen organizado, que no se hagan los graciosos, pues los amigos del Fujimorismo y también de otros sectores favorecidos, ¿no? Lo que no se ha cambiado es la descripción restrictiva del delito de crimen organizado. O sea, se estableció primero una descripción que hablaba de un grupo organizado, etc. Esa definición se restringió para poder hacer un límite mucho más estrecho, de modo de que todos los que caían se aprovechaban de ese límite estrecho, ahora podían estar fuera del círculo y
pedir su exclusión de ese delito grave. Bueno, pues esa situación se mantiene todavía en este momento. Así que no ha cambiado. Que no ha cambiado. Así que la definición, la tipificación del delito de crimen organizado o de crimen sistemático no ha cambiado en su carácter restrictivo, y en consecuencia felices los que les interesó que se apruebe. En segundo lugar, lo que se viene es un paro y una movilización de transportistas, aliados con comerciantes de gamarra de las MIPES, y aliados ahora por el fraude que intentó la rectora de la Universidad de San Marcos con los estudiantes. A la cual se va a plegar, Ricardo, este Frente de Defensa, ¿no es cierto? Porque también tiene una reivindicación de una derogación de una ley en el Congreso. ¿Te refieres al de los comerciantes de Girón de la Unión, del centro de Lima, el centro histórico? Sí. Así es, por la tontería de sacar una ley que los va a dejar en la calle. O sea, a nadie se le ocurre. O sea, yo no sé cómo se reflexiona en un debate legislativo sobre cuestiones que van a afectar una gran masa de trabajadores y de microempresarios, para obligarlos a cambiar aquellas inversiones que tienen décadas en el Girón de la Unión. En Mesa Redonda. En Mesa Redonda y también en Girón de la Unión, en Lima Cuadrada. Ahora, a eso se agrega el paro de estatales, el paro de docentes, y entonces hay todo un conjunto de reivindicaciones plurales. Pero en las cuales no hay una hegemonía partidaria de alguien. Esto es transpartidario, es muy importante decirlo. Absolutamente, eso es una patraña del ministro del Interior y del presidente del Consejo de Ministros, detrás de la cual se esconde la presidenta de la República. Es una patraña. Podrá haber gente que inscrita en algún partido, correcto, y eso genera que la reivindicación de los transportistas por seguridad ciudadana sea una orientación política. No, de ninguna manera, absolutamente no. En el tema de seguridad ciudadana hay un solo factor, el problema de abandono del territorio, y eso no se resuelve, como bien has dicho tú, con patrullaje, sino con presencia, etcétera. La ausencia de liderazgo político, ¿no es cierto? La ausencia de estrategia, son cosas que no van a poder resolver. Muy bien, bueno, llegamos al final del programa, nos ganó el tiempo, y bueno, nos queda anunciar pues de que hay registradas actualmente 36 partidos políticos oficialmente registrados, ¿no? Y hay 30 en curso. ¿Ya? Si fuera cierto que todos se inscriben porque tienen plazo hasta abril del próximo año, ¿no? Se sumarían 30 más. Yo no creo, ¿no? Ojalá. Mi cálculo es unos 20, pero ocurre pues de que eso no significa de ninguna manera que haya representación. No son partidos, entonces, en realidad son instrumentos de ganar plata. Acá con el equipo vamos a hacer un programa especial para analizar el panorama electoral que se nos viene y cómo es que, ¿no? Porque ya el tema electoral comienza a calentar y el año 2025 es año electoral. Bien, amigos, llegamos al final de Perú 2030. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos con ustedes hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana con Perú 2030 por RCR. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.